Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 28 de julio. Año 1908. Finalizaba más que una competencia, una proeza. El diario francés Le Matin organizaba la Nueva York-París. Se la denominaba la carrera alrededor del mundo y 6 máquinas cubrieron los 32.000 kilómetros de marcha terrestre, que además demandó varias semanas en barco por el Pacífico. El 28 de julio de aquel año 1908 arribaba a la meta el camión alemán marca Protos. 4 días después llegaba el coche estadounidense Thomas y 2 semanas más tarde el Zütz italiano. Después vino el revuelo. Los alemanes habían sido penalizados y los italianos denunciaron que los norteamericanos habían cambiado de auto. Oficialmente no hubo ganador. Y estos eran los atrevidos pilotos. Que Boursier, que conducía el de Dion, era el organizador de una carrera de lanchas motores que acabó con todos sus participantes hundidos. Charles Goddard, a bordo del Motobloc, había participado un año antes en la carrera Pekín-París sin haber conducido nunca. Se le debía dar bien porque consiguió un récord mundial al pasar más de 24 horas seguidas al volante. Emilio Sirtori, otro de los pilotos participantes, tuvo que llevarse consigo al joven poeta Antonio Scarfoglio, que había amenazado a su padre, un prominente editor, con participar en la carrera de lanchas si no le dejaba acompañar a Scarfoglio. Montagne Monty Roberts era el gran favorito de los aficionados. Piloto profesional, afrontaba la carrera del siglo a bordo del Thomas Flyer, junto con el mecánico alemán Georg Schuster, que a la postre se convertiría en una de las grandes leyendas del automovilismo. 1963, en Concepción ganaba Remigio Caldara en la mecánica argentina Fórmula 1. Organizada por el Concepción Automóvil Club, se corría en el autódromo de la ciudad de Concepción, de 1810 metros de extensión, la mecánica argentina Fórmula 1. Se disputaban 2 series a 20 vueltas cada una. La primera para Caldara, seguida por Di Santo y Esparza. La segunda serie la ganaba nuevamente Caldara, esta vez era segundo Cipolati y tercero Di Santo. La clasificación general era por suma de tiempo y, como era lógico, ganaba Remigio Caldara. Año 1963, ganaba el señor de la montaña, Rollo de Álzaga, mientras que Pirín Gradassi daba cátedra con un DKW. Se corría en la Vuelta a Sierras de Córdoba, organizado por el Atlético Villa Carlos Paz, y se corría entre Carlos Paz y Mina Clavero, ida y vuelta. El recorrido era un poco más de 200 kilómetros para totalizar 410 kilómetros, 800 metros. En la ida dominaba Rollo de Álzaga. El que lo intentaba correr era Carmelo Galbato, ambos con Ford. Tercero, Oscar Cabalén con un Peugeot 404. Cuarto, Jorge Ángel Pena con Chevrolet. Quinto, Gastón Perkin con un Renault Gordini. En la vuelta siguió dominando Rollo de Álzaga. Se retrasaba Galbato. Heredaba entonces el segundo lugar el mendocino José Ángel Pena. Tercero, sorprendía con un DKW Pirín Gradassi. Cuarto, otro de la zona, Oscar Cabalén. A Galbato le alcanzaba para llegar quinto. La clasificación final por suma de tiempos era para el señor de la montaña, Rollo de Álzaga. Segundo, Jorge Ángel Pena. Tercero, Cabalín. Cuarto, Galbato. Y quinto, Gradassi. Año 1968, ganaba Bordeaux y Reutemann debutaba con el Falcon angostado y salía cuarto. Se corrían las 100 vueltas Shell en el Autódromo de Buenos Aires. Se usaba el circuito número 12. Se corrían 2 series a 50 vueltas y la clasificación general era por suma de tiempo. Organizaba en aquel momento el Avellaneda Automóvil Club. Ese día debutaba Carlos Alberto Reutemann con el Falcon angostado y un motor F100. Llegaba en el cuarto lugar. La primera serie la ganaba Carlos Pairetti con el Trueno Naranja, segundo Bordeaux. La segunda serie la ganaba Carlos Reutemann con el Falcon F100 y fue nuevamente segundo Bordeaux con regularidad, y por eso se alzaba con el triunfo. Año 1974, en la primera vuelta de la Prida ganaba Ricardo Caíto Iglesias. Se corría la octava fecha del TC, primera vuelta de la Prida, era en el semipermanente de Olavarría.
Aquel día se corrieron 2 series. En la primera, cuando se esperaba el duelo Ford-Chevrolet, Gradasi-Marinkovic, Traverso se encontraban en la serie. Pero Osvaldo Bianchi los sorprendía a todos en la primera vuelta, poniéndose arriba en el clasificador. Pero la humedad que todavía mantenía la última curva lo hizo realizar un trompo y retrasarse. Gradasi entonces tomaba la punta y fue un trámite ante la quedada de Marinkovic y el flaco de Ramallo. En la segunda fue todo para Ford y los hermanos Iglesias, integrantes del equipo oficial, ganaban. Caíto Iglesias seguido por Juan Carlos. Y nada pudieron hacer los hermanos Suárez, Roberto Mouras, Carlos Pairetti. Los de Ford eran contundentes. Y llegaba la final. En el inicio insinuaron Roberto Mouras con el Chevrolet y Carlos Pairetti con el Dodge. Pero pronto se diluía y Ricardo Caíto Iglesias demostraba que ese día la corona de triunfador era suya. No le pasaba lo mismo a su hermano, que a las pocas vueltas tuvo que abandonar. Fue bueno el avance de Jorge Martínez Bueno con el Chevrolet, que llegó a estar tercero, pero sobre el final se retrasaba. Ganaba Ricardo Caíto Iglesias con Ford a un promedio de 196 kilómetros, 80 metros a la hora. Y fue ínfima la diferencia con su compañero de equipo, Pirín Gradasi, que sobre el final se le vino. Tercero llegaban los hermanos Suárez. Carrerón con matices cambiantes.